Buenas tardes con todos. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Buenas Sí se tardes. escucha. Sí, Buenas sí se tardes. escucha. Se escucha, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estimados Buenas socios y tardes, sí amigos, se le escucha. la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas agradece su asistencia a la charla Régimen RIMPE, Aplicación y Normativa. Agradecemos los que puedan encender sus cámaras, mantener en silencio sus micrófonos. Al final tendremos un espacio para poder responder sus preguntas, las cuales las pueden ir realizando a través del chat. Tengo el gusto de presentarles a Jorge Luis Ugarte, ingeniero comercial y empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con especialización en sistemas de información gerencial, contador público autorizado de la Universidad de Guayaquil, máster en tributación de la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas SPAE-ESPOL, diplomado en tributación de Universidad Externado de Colombia, en conjunto con el CIAT, Centro Interamericano de Administración Tributaria, perito en materia tributaria avalado por el Consejo de la Judicatura. Actualmente está cursando una maestría en Derecho Tributario, Universidad Andina Simón Bolívar, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario de Investigaciones Contables del Ecuador y del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas. Su experiencia incluye conocimientos en el área de impuestos y fiscalidad internacional. Ha realizado trabajos de consultoría y planificación tributaria y gerencial para empresas del sector industrial, servicios, comercial e instituciones sin fines de lucro, tanto nacionales como multinacionales. Conferencista sobre temas de impuestos, contabilidad y finanzas personales. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Un placer nuevamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Muchísimas gracias por la introducción. Pues como en algunas ocasiones hemos tenido la posibilidad de compartir con todos ustedes en estos espacios que la Cámara de la Pequeña Industria suele organizar, a fin de poder igual aportar un poco de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, un granito de arena para todos aquellos socios emprendedores que desean aprender un poco más sobre ciertos temas. El día de hoy, pues vamos a abordar un tema muy interesante, un tema muy importante que está generando todavía, está causando mucha confusión dentro de quienes estamos en este mundo de la tributación. Y es básicamente el tema del régimen RIMPE, que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Entonces, el día de hoy, durante esta hora, vamos a abordar un poco más el tema que nos conlleva a tratar este punto. Así que por lo pronto voy a compartir mi pantalla para entrar un poco ya en materia. ¿Okay? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, creo yo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, perfecto. No sé, Mónica, cómo vamos a hacer con las consultas que se vayan a presentar. Sí, como les indicaba, las consultas van a ser escritas en el chat y serán respondidas al final. Tendremos solamente un tiempo de 10 minutos como máximo para poder responder las preguntas, así que traten de ser lo más precisos para poder así responder todas. Perfecto, listo. Ok, Mónica, muchísimas gracias. Entonces, vamos avanzando, ¿sí? Como les comenté al inicio, pues el día de hoy vamos a abordar sobre el RIMPE, que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Entrando ya en materia, pues bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, este régimen simplificado fue creado por medio de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Esta ley, que entró bajo el Ministerio de la Ley, fue publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial del 29 de noviembre del año 2021. Esta ley, como es de conocimiento también general, modificó una serie de cuerpos legales, tales como, por ejemplo, el régimen tributario, el Código Tributario, modificó el Código Orgánico General de Procesos,
la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, la Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. También modificó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, entre otros cuerpos legales. Aquí ya básicamente lo que compete a este webinar, como ustedes lo conocerán, pues la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, dentro de algunas de sus reformas, porque tuvo una serie de reformas, pues una de las más interesantes, aparte del tema de haber reformado lo que es la forma de cálculo de los gastos personales, que es algo que también tuvo mucha vigencia, tuvo muchas consultas, ahora en el mes de enero, cuando tocaba hacer la proyección de gastos personales para muchos de los que están en relación de dependencia, pues esta ley orgánica eliminó los dos regímenes importantes que habían dentro de la normativa tributaria, que era el régimen impositivo para microempresas, también conocido como RIM, y el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, también conocido como RISE. Y creó el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, conocido hoy por hoy como el régimen RIMPE. Entonces, ¿quiénes están, o para quiénes, mejor dicho, se crea este régimen impositivo? Pues bueno, este régimen impositivo se crea para el pago del impuesto de la renta para ciertos sujetos pasivos catalogados como emprendedores o en su efecto como negocios populares. Entonces hay que ir delimitando, ¿verdad?, quiénes son emprendedores o a quienes se consideran como el régimen RIMPE y quiénes son aquellos del régimen RIMPE catalogados como negocios populares. Entonces, ¿quiénes deberán someterse a este régimen? Pues tal como lo vimos, aquellas personas naturales y personas jurídicas con ingresos brutos anuales entre 0 y $300,000 al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, todas aquellas personas naturales y jurídicas cuyos ingresos estuvieron entre este rango, 0 y 300,000, al 31 de diciembre del 2021, tendrían que acogerse al régimen RIMPE. O también aquellas personas naturales, a diferencia del otro grupo, aquí es exclusivamente personas naturales, cuyos ingresos brutos anuales sean de hasta $20,000 al 31 de diciembre del 2021, en el ejemplo que estamos comentando, o en su efecto, pues durante el ejercicio económico anterior. Aquellos sujetos pasivos que cumplan con esta condición y que no estén dentro de las actividades excluyentes que se establecen en el artículo 97.4, estarán en la obligación de someterse a este régimen impositivo. Es muy importante esto de aquí, porque también ha generado mucha confusión, mucha controversia, inclusive entre colegas que estamos dentro de la parte tributaria. Hay criterios diversos. La misma administración tributaria tiene criterios diversos en base a la forma como poder determinar si un contribuyente debería de ser considerado como un negocio popular, debería ser considerado como un RIMPE, no negocio popular, debería de formar parte del RIMPE o no formar parte del RIMPE. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo una de las cosas que genera mucha confusión es el famoso catastro, ¿verdad? Mucha gente hoy por hoy dice, bueno, si estoy dentro del catastro emitido por la administración tributaria o elaborado por la administración tributaria, entonces me debo de someter al régimen RIMPE o en su efecto al negocio popular. Si no estoy dentro del catastro, pues evidentemente voy a formar parte del régimen general. Pero igual más adelante, como les dije hace un momento, lo vamos a poder evidenciar. Existe un artículo en el reglamento en el cual se establece que este listado, este catastro es únicamente referencial. Es decir, no tenemos nosotros que acogernos o atenernos exclusivamente a lo que establece este famoso listado, sino únicamente tenerlo como referencia y utilizar otro tipo de herramientas como es la página web y la plataforma del RUC, así como otros mecanismos que podríamos utilizar para poder conocer y determinar si estamos obligados o no obligados a someternos al régimen RIMPE.
¿sí? Entonces, eso es, como les decía, adelantándome un poco, lo que ha causado, o una de las cosas que ha causado mucha controversia. Otra parte que establece la norma es que por ingresos brutos se va a entender aquellos ingresos grabados menos descuentos y devoluciones, y aquellos sujetos pasivos que estén dentro de este régimen deberán de pagar un impuesto a la renta conforme a una tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos exclusivamente de aquellos provenientes de este tipo de actividades, ¿sí? Es decir, habría que evaluar si es que existen dentro de la actividad del contribuyente, hablemos personas naturales, en su defecto personas jurídicas, ver aquellas actividades que se someten al régimen y aquellas actividades que están excluidas del régimen, tal como lo establece el artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, si estamos dentro del régimen RIMPE, pues nos vamos a acoger a la tabla que está en el 97.6 y vamos a hacer el cálculo respectivo. Dentro de este régimen también se incluyen a los artesanos y a los emprendedores. Aquí está lo que les mencionaba hace un momento. Ustedes pueden ver en la parte de abajo está lo que es la referencia o la base legal y establece que el Servicio de Rentas Internas publicará en su portal web hasta el mes de abril de cada año, pues hoy por hoy lo hicieron a inicios de año, van a publicar de manera referencial el listado de contribuyentes que estarían comprendidos en el ámbito de este régimen. Entonces, recapitulando un poco, hoy por hoy, si nosotros queremos conocer si estamos o algún proveedor o algún cliente se debe someter o está sometido a este tipo de régimen, pues tenemos que no solamente guiarnos por el listado, por el catastro publicado por la Administración Tributaria, sino que también vamos a tener que nosotros igual revisar de alguna forma para evitar caer en algún tipo de o algún llamado de atención por parte del Servicio de Rentas Internas. Si bien es cierto, es obligación del contribuyente sometido a este régimen de colocar en sus comprobantes de venta, comprobantes de retención, la leyenda contribuyente régimen RIMPE, pero igual es necesario que nosotros como contadores, nosotros como asistentes contables, como tributarios, hagamos la respectiva validación. Bueno, quienes no se pueden acoger a este régimen, tal como sucedía con el régimen para microempresas, tal como sucedía para el régimen RICE también, para muchos que tuvimos clientes dentro del régimen RICE, pues hay cierto tipo de actividades que la normativa tributaria, la ley de régimen tributario y su reglamento de aplicación no los faculta para que formen parte de este régimen. Y esto de aquí lo tenemos en el artículo 97.4, como les dije también anteriormente, de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y primeramente tenemos a quienes no hayan percibido ingresos brutos anuales, quienes hayan percibido ingresos superiores a $300,000 en el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Esos contribuyentes, sean personas naturales o en su defecto personas jurídicas, que superen este umbral, superen los $300,000, ejemplo, el 31 de diciembre del 2021, no podrían someterse, no se podrían o deberían sujetar al régimen RIMPE. De igual forma, quienes perciban ingresos por contratos de construcción. El artículo 97.4, que hace referencia a las actividades excluyentes, señala quienes estén considerados entre los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, los artículos 28 trata sobre los ingresos por contratos de construcción, y el artículo 29 señala quienes perciban ingresos por actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y similares. También es quienes presten servicios profesionales, mandatos y representaciones no se pueden acoger a este régimen impositivo simplificado. Tal como sucedía con el régimen RIM, ¿sí? Quienes prestaban servicios profesionales, honorarios profesionales, ejemplo, un doctor, un profesional en el área contable, un profesional en el área ingeniero civil, al prestar sus servicios como honorarios profesionales, no podían acogerse al régimen tal. Y de igual forma no se pueden acoger a el régimen RIMPE. De igual forma, quienes presten servicios de transporte no pueden acogerse al régimen.
Quienes se dediquen a actividades agrícolas no se pueden acoger, porque bueno, como ustedes sabrán, quienes se dedican a actividades agrícolas hoy por hoy tienen un régimen especial, un régimen único agropecuario, entonces pues bueno, ellos no se pueden someter a este régimen simplificado. Quienes sean comercializadores de combustible es otro tipo de actividad que hoy por hoy la normativa impide o excluye para que formen parte del régimen para emprendedores. Quienes estén en relación de dependencia, todos aquellos trabajadores que estén en relación de dependencia no se pueden acoger tampoco a este régimen. De hecho, quienes estén en relación de dependencia exclusivamente o perciban ingresos exclusivamente en relación de dependencia, pues se van a someter al régimen general, van a hacer, o el patrono le va a calcular su impuesto de la renta en función a la tabla progresiva del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues bueno, y va a tributar de una manera diferente a lo que le tocaría tributar si se sometería al régimen RIMPE. También la norma establece quienes perciban rentas de capital. ¿Y qué son las rentas de capital? Pues bueno, las rentas de capital lo establece que son derechos representativos de capital, acciones, participaciones en sociedades, marcas, patentes, rendimientos financieros, regalías, arrendamiento de bienes e inmuebles, créditos, inversiones o beneficios o rentas por colocación de capital. Ejemplo, si ustedes se dedican a la actividad inmobiliaria, entiéndase al corretaje, ustedes alquilan bienes inmuebles, pues bueno, por dedicarse a esta actividad excluyente dentro de la normativa vigente, ustedes se van a someter exclusivamente al régimen general, es decir, van a tributar en función del artículo 36 y no en función del artículo 97.6, que es lo que establece hoy por hoy la tabla progresiva, ¿sí? También si perciben exclusivamente rendimientos financieros, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de inversión en una institución financiera, institución bancaria, y perciban lo que son intereses, ¿verdad? Pues bueno, de igual manera, no se van a acoger o no se van a poder someter a este régimen simplificado. De igual forma, quienes desarrollan actividades en asociaciones público-privadas tampoco van a poder someterse a este régimen, y quienes desarrollen las actividades económicas en los siguientes sectores: en el sector hidrocarburos, sector minero, en el sector de la petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticos. También quienes desarrollen industrias básicas, quienes estén dentro del sector financiero, economía popular y solidaria, y quienes estén dentro del sector seguros. Ningún contribuyente, ninguna persona natural o sociedad que esté dentro de estas actividades económicas van a poder adherirse a este régimen simplificado. ¿Cuánto tiempo se permanece en este régimen? Pues bueno, la ley es muy clara en este sentido y señala que el plazo máximo que los contribuyentes sujetos al RIMPE deberán permanecer es máximo 3 años. Y una vez concluido este plazo, pasarán automáticamente al régimen general. Pero la pregunta que muchos nos hacemos y muchos se hacen es, bueno, y entonces, ¿pero a partir de cuándo se cuentan estos 3 años? Esto de aquí lo podemos revisar en el reglamento. El reglamento es claro también en este sentido y me señala que los 3 años van a ser contados desde aquel año en que en la declaración de impuesto a la renta se contabilicen o se registren ingresos operacionales sujetos a este régimen, ¿sí? Por ejemplo, digamos que durante el ejercicio 2022 nosotros ya somos dentro del régimen RIMPE, estamos obligados a permanecer aquí durante 3 años, pero resulta que durante el ejercicio fiscal 2022 no tuvimos ningún tipo de actividad comercial. De hecho, no tuve ningún tipo de ingreso operacional relacionada con el régimen RIMPE. El año 2022 no se contabiliza. Entonces, si en el año 2023 ya nosotros comenzamos a generar ingresos que tengan relación o que sean, formen parte de este tipo de régimen, pues a partir del año 2023 se contabilizarán los 3 años. Una vez que se concluyan los 3 años, pues como dice la norma, automáticamente van a pasar al régimen general.
A diferencia de lo que sucede con el contribuyente, el contribuyente RIMPE, catalogado como negocios populares. Ellos sí no tienen un plazo máximo, sino la norma dice durante el tiempo que cumplan la condición para ser un negocio popular, ser catalogado como un negocio popular. Entonces ahí tenemos una diferencia, una de las tantas diferencias que existen entre el RIMPE emprendedores, si le queremos dar algún tipo de categorización, y el régimen RIMPE para negocios populares. De igual manera, los periodos de permanencia en este régimen se contabilizarán como completos o como fracción, ¿sí? Es decir, si yo comienzo mi actividad a mediados de año, pues bueno, voy a contabilizar ese régimen como el régimen completo. No se considerarán los ejercicios fiscales completos durante los cuales la persona natural hubiere suspendido sus actividades económicas, siempre que el contribuyente hubiere actualizado la información del RUC, ni aquellos periodos en los cuales la administración tributaria hubiese suspendido de oficio el registro de los sujetos pasivos en el RUC. ¿Sí? Entonces, esta es una de las condiciones por las cuales no se debería o no se podría contar como un ejercicio fiscal completo, y obviamente pues se contaría a partir del ejercicio fiscal siguiente. Las personas naturales y las sociedades que se deban de someter o sujetar a este régimen deberán incluirse desde el inicio de su actividad económica, siempre y cuando cumplan con las condiciones que establece la normativa tributaria, ¿sí? Es decir, siempre y cuando pues cumplan los montos máximos o estén dentro de los límites para poder formar parte de este régimen, siempre y cuando no formen parte de las actividades excluyentes, pues sí, automáticamente van a iniciar su actividad económica, su actividad comercial dentro del régimen RIMPE. De igual manera, al momento de la inscripción en el RUC, se deberá informar sobre todas las actividades que se van a desarrollar, y si se presume, se piensa que los ingresos van a estar superior a este monto, es decir, a los $20,000, también hay que informarlo. Si a la información que se le proporciona a la administración tributaria al momento de la inscripción se puede determinar que el contribuyente, persona natural, va a estar dentro de ciertas condiciones o va a cumplir ciertas condiciones para ser considerado negocio popular, pues será incluido automáticamente a este régimen. Ejemplo, digamos que nos vamos a dedicar, no sé, a la actividad, vamos a poner un negocio de comida, y resulta que en el momento en que pues, el negocio de comida no es una actividad excluyente, de acuerdo a lo que establece el artículo 97.4, entonces pues se presume de que durante el ejercicio fiscal mis ingresos van a estar por debajo de los $20,000, ¿sí? Digamos que $15,000, $16,000. Entonces, en ese escenario, lo que va a hacer el funcionario de la administración tributaria en el momento que me inscriba, me registre en el RUC, pues automáticamente me va a catalogar como un RIMPE negocio popular. ¿Cuáles son los deberes formales que deben de cumplir todos los contribuyentes RIMPE? Pues bueno, todos los contribuyentes, independientemente que sea RIMPE, en su momento RIM, RICE, contribuyente régimen general o algún otro tipo de regímenes diferentes, deben de cumplir con ciertos deberes formales, tal como lo establece tanto el Código Tributario como la Ley de Régimen Tributario Interno. Y dentro de estos deberes formales que se debe de cumplir, está primero emitir comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios, siempre y cuando estés en la obligación de emitir, en este caso, comprobantes de retención. También se deberá de solicitar comprobantes de venta por todas las adquisiciones de servicios, la contratación, las adquisiciones de bienes, contratación de servicios, y también los comprobantes de retención cuando corresponde, habría que solicitarlos. También es necesario llevar un registro de ingresos y egresos para fines tributarios. Se deberá de presentar declaraciones cuando lo amerite. Por ejemplo, en el caso de los negocios populares, ellos no están en la obligación de presentar declaraciones de IVA y declaración de impuesto a la renta, sino se someten a una tarifa única que es $60, más adelante lo vamos a ver en la tabla progresiva,
que deben de aplicar cuando hagan su declaración de impuesto a la renta, y esa tarifa o ese valor de $60 va a corresponder, en el caso de los negocios populares, a lo que es su pago de impuesto a la renta y su pago del IVA. De igual forma, se deberán de presentar los anexos de información cuando corresponda y otros deberes formales que establece el Código Tributario. De igual manera, aquellos contribuyentes que se sujetan a este régimen deberán de observar los montos de bancarización tal como lo establece el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Sí? Es decir, que el hecho de nosotros formar parte de este régimen simplificado no quiere decir que no debemos de cumplir otro tipo de condiciones que establece la ley, otro tipo de obligaciones, y dentro de esas, pues, la normativa es muy clara, establecer, pues bueno, ok, también es necesario e imperativo que bancarices tus transacciones a fin de que tus costos y gastos sean deducibles, como ustedes ya lo conocen, dentro de ciertas condiciones que se deben de cumplir para la deducibilidad de un costo o de un gasto. De igual manera, los sujetos pasivos de este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención, sin embargo, deben de acogerse a lo que establece el artículo 92, numeral 2 de la regla, del reglamento de la aplicación, para poder igual determinar, como ustedes también ya lo conocen, si es que forman parte del catastro de agentes de retención. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es algo que se viene dando ya desde el año 2019, que fue cuando se publicó, bueno, y que entró en aplicación a partir del 1 de enero del 2020, cuando se publicó la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, donde se creó el régimen impositivo para microempresas y donde pues se establecía al inicio, hasta que salió el reglamento en agosto del 2020, que quienes se sometían al régimen para microempresas no se encontraban en la obligación de actuar como agentes de retención. ¿Sí? Aquí el escenario es exactamente el mismo. ¿Sí? A diferencia, y tal como sucedía también con el RICE, que si estás dentro del grupo de negocios populares, en ningún caso, bajo ninguna condición ni en ninguna circunstancia, actuarás como agente de retención. Pues bien, ¿qué tipo de comprobantes de venta deben de emitir los contribuyentes que se sujetan al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares? Los contribuyentes que se catalogan como negocios populares deberán de emitir una nota de venta, de la misma forma como emitían los contribuyentes RICE, que eran exclusivamente emisores de este tipo de comprobante de venta, una nota de venta. Cuando ya no cumplan con esta consideración, es decir, cuando ya no sean catalogados como negocios populares por los eventos que pueden haberse suscitado, no podrán volver o no podrán seguir emitiendo notas de venta, debiendo de dar de baja aquellas cuya autorización se encontrare vigente, y deberán de emitir los comprobantes y documentos que correspondan. En este caso, pues serían facturas de venta, ¿sí? Y ya no comprobantes, y ya no notas de venta. Los contribuyentes catalogados como emprendedores o aquellos que no son negocios populares deberán de emitir en efecto facturas, documentos complementarios, tal como lo establece el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Deberán de emitir liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que procedan. De hecho, los contribuyentes no negocios populares o catalogados como emprendedores, que esa es la otra categoría que se le podría dar, podrían y que deberían de emitir comprobantes de venta electrónicos o comprobantes electrónicos, pues ellos deberían también de someterse a este tipo de reglas. Como lo mencionamos anteriormente, los comprobantes de venta y documentos complementarios deberán de incluir la leyenda contribuyente régimen RIMPE. ¿Sí? Entonces, eso es también una forma para que nosotros podamos de alguna u otra manera determinar si es que mi cliente, o en su defecto si es que mi proveedor es un contribuyente RIMPE, y poderle aplicar las consideraciones respectivas
en relación a los porcentajes de retención o en su defecto, pues a otro tipo de consideración especial que está dentro de este tipo de régimen simplificado. Los contribuyentes RIMPE deberán de dar de baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen que no hubieran sido utilizados, y cuando sea excluido de este régimen no podrán emitir los comprobantes de venta que no hayan utilizado con anterioridad. Sí, esto quiere decir que si nosotros inicialmente, es decir, al 31 de diciembre del año 2021, éramos contribuyente RIM, microempresa, y a partir del ejercicio fiscal 2022, en aplicación o en concordancia con la que establece la ley o lo que promulgó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, Sostenibilidad Fiscal, pasamos automáticamente al régimen RIMPE, nosotros tendríamos que haber dado de baja las facturas y todos aquellos comprobantes de venta que estaban autorizados y poder emitir nuevamente o poder emitir comprobantes de venta autorizados ya con este tipo de leyenda. Sin embargo, salió una resolución, la 2160, en la cual facultaba, mientras se reforme y se mejore, se corrijan los sistemas informáticos, a que, pues bueno, la leyenda contribuyente régimen RIMPE, negocio popular, en su defecto la leyenda contribuyente régimen RIMPE, se pueda colocar por medio de un sello o de manera manual. ¿Sí? Aquellos contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas para sus adquisiciones de bienes y contratación de servicios. Si estas adquisiciones o contrataciones de servicios fueran efectuadas por contribuyentes sujetas al RIMPE bajo la consideración de negocio popular, deberán de solicitar que en la respectiva nota de venta se solicite que se escriba o se ponga el nombre y el número de registro de contribuyentes, ¿sí? Es lo que establece la norma en términos generales, es decir, si tu comprobante de venta no estás correctamente identificado con tu nombre, tu número de cédula, en su defecto tu número de RUC, pues este comprobante de venta no te sirve para efectos tributarios a fin de poder deducir lo que son tus costos y gastos. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo le hago la adquisición de algún bien o algún servicio a alguien que esté dentro de este régimen, necesito que ya sea la nota de venta o en su defecto la factura, en este documento está plenamente identificado el nombre y el número de registro del comprador. Los contribuyentes calificados como negocios populares y que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán de emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Y es lo que está generando también confusión. ¿Y por qué está generando confusión? Porque, bueno, como ustedes ya lo habrán visto y tienen que haber igual revisado la normativa, señala exclusivamente que, bueno, pues si tú eres un negocio popular, estás en la obligación de emitir una nota de venta. Sin embargo, hay que también tener presente de que existen actividades que son excluyentes a este régimen, ¿sí? Y puede darse el caso de que yo cumpla la condición para estar, que venda, ejemplo, venda algún tipo de bien, ¿sí? Nuevamente, digamos que yo tengo un pequeño bazar, en su defecto tengo una tienda, vendo menos de $20,000 al año, entonces, pues bueno, yo estaría catalogado y cumplo las condiciones para poder en este tipo de actividad acogerme a la actividad al régimen RIMPE como un negocio popular. Sin embargo, aparte de esto de aquí, yo tengo otra actividad. ¿Sí? Yo como profesional presto servicios como ingeniero civil o en su defecto presto servicios como ingeniero comercial, ¿sí? Y tal como lo vimos, la prestación de servicios o quienes presten servicios profesionales no se podrán o no se deberán acoger a este tipo de régimen. Entonces, en ese caso, yo, persona natural, que tengo pues mi negocio de bazar, tengo una pequeña ferretería, pues voy a tener que emitir facturas por por la prestación de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque estoy prestando un servicio, estoy desarrollando una actividad que no se acoge a este régimen, ¿sí? Entonces, en ese sentido también
Eso es lo que hay que siempre tener presente, hay que siempre tener que evaluar. No solamente hay que ver los montos, ¿ok? Porque adicionalmente a eso, la norma es muy clara en ese sentido y me dice qué actividades son excluyentes y que por más de que cumpla la condición de estar o tener ingresos brutos entre 0 y $300,000, pero si alguna de esas actividades no forman parte de este régimen, pues obviamente no me va a poder someter al mismo y voy a tener que someterme al régimen general, haciendo pues las debidas consideraciones del caso para quienes se acojan al régimen general. ¿Cuándo se tiene derecho a crédito tributario? Pues bueno, aquellos contribuyentes RIMPE deberán de solicitar comprobantes de venta que sustenten debidamente sus adquisiciones de bienes. Pero esto ya lo sabemos, no precisamente porque seas un contribuyente RIMPE tienes que pedir o solicitar comprobantes de venta para poder reducir costos y gastos, sino cualquier tipo de contribuyente, ya sea régimen general, régimen agropecuario, en su momento RIM, en su momento RICE, pues si querían sustentar costos y gastos, deberían de solicitar comprobantes de venta. ¿Sí? Y de igual forma, tal como lo establece el Código Tributario y la misma ley, en sus artículos pertinentes, deben de conservar estos documentos por un lapso no menor a 7 años. Ahora, con relación al crédito tributario del IVA, la norma señala que el IVA pagado por aquellos contribuyentes RIMPE que no son considerados como negocios populares, es decir, digamos, los catalogados como emprendedores, por decirlo así como el IVA pagado por aquellos contribuyentes que tengan transacciones con proveedores que pertenecen a este régimen, van a sustentar el crédito tributario. Es decir, si yo el día de mañana voy y compro algún tipo de bien a una persona natural o en su defecto alguna sociedad que esté dentro del régimen RINQUE, pues bueno, ese IVA, si es que yo soy un contribuyente RIMPE y lo he pagado, ese IVA a mí me da derecho al crédito tributario, salvo que yo sea catalogado como un RIMPE negocio popular, que en la próxima lámina lo vamos a ver que aquellas contribuyentes, personas naturales, que sean considerados como negocio popular, no van a generar ningún crédito tributario por concepto del IVA. ¿Sí? Y de igual forma, si un negocio popular, una persona natural catalogado RIMPE, negocio popular, adquiere un bien a cualquier tipo de contribuyente, pues bueno, ese IVA no va a generarle crédito tributario, sino más bien va a ser considerado como un gasto para este contribuyente. ¿Sí? De igual forma, aquellos contribuyentes que no sean consumidores finales, es decir, que estén plenamente identificados y que mantengan transacciones con proveedores, negocios populares, pueden utilizar o pueden emitir una liquidación de compra a fin de poder tener derecho al crédito tributario. ¿Sí? Y esta parte es muy interesante. Esto aquí estaba también anteriormente para aquellos contribuyentes RICE. Si yo, digamos, régimen general, le voy a comprar a un contribuyente negocio popular, como ya lo acabamos de ver, un contribuyente negocio popular simplemente me emite una nota de venta, es decir, no me va a segregar, a desglosar el IVA. Entonces, si es que yo quiero hacer uso del crédito tributario, yo régimen general, o en su defecto yo régimen RIMPE, emprendedor, lo que debería de hacer es a esa nota de venta que me emite el contribuyente negocio popular, le puedo emitir una liquidación de compra donde voy a segregar el IVA, considerándolo como base imponible, y le voy a retener el 100% del mismo, declarándolo en el formulario 104 y pagándoselo a la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo podría tener derecho a un crédito tributario del IVA si es que le compro a algún contribuyente catalogado como negocio popular. Las notas de venta y documentos complementarios, como ya lo conocemos, pues van a sustentar costos y gastos a efectos del impuesto de la renta, siempre y cuando pues vayan a identificar al usuario, al contribuyente, y describan los bienes y servicios que están siendo objeto de la transacción. De igual forma,
el IVA en compras pagado por contribuyentes negocios populares no van a generar en ningún caso el crédito tributario, que es lo que hablamos hace un momento, ¿sí? Y sucedía anteriormente también con los contribuyentes RICE. El crédito tributario generado por el contribuyente régimen general o el RINPE no podrá ser utilizado luego de que uno forme parte del negocio popular, ¿sí? Es decir, digamos de que yo he estado durante un ejercicio fiscal como contribuyente régimen general, o en su defecto estuve como régimen RINPE, y por alguna condición en particular yo formo o me catalogan para el ejercicio fiscal siguiente como un RINPE negocio popular. Pues bueno, si yo tengo un crédito tributario que vengo arrastrando de ejercicios anteriores, pues bueno, ese crédito tributario generado, pues no lo voy a poder utilizar una vez que yo ya sea considerado o catalogado como un negocio popular. Ahora vamos a ver lo que es el impuesto a la renta para aquellos contribuyentes que se someten a este régimen simplificado. ¿Sí? Y aquí vienen las partes interesantes. La norma señala que para poder determinar la base imponible sobre la que se va a aplicar la tarifa del impuesto a la renta, que es una tabla progresiva que vamos a ver más adelante, que está en el artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vamos a tener que considerar aquellos ingresos brutos grabados operacionales y no operacionales que provengan exclusivamente de aquellas actividades sujetas al régimen RINPE. Y le vamos a restar, pues obviamente, las devoluciones, descuentos, notas de crédito, y adicionalmente vamos a sumar o restar ajustes por el efecto de aplicación de los impuestos diferidos, ¿sí? Entonces es muy interesante esto de aquí. Vamos a tener, ¿por qué? Porque puede darse el caso, como lo hablamos hace un momento, que yo, persona natural, puedo someterme a los dos regímenes especiales de impuestos. Puedo someterme al régimen RINPE, ¿ok? Y puedo someterme al régimen general. ¿Por qué? Porque presto una actividad excluyente del RINPE, tal como lo hablamos hace un momento en el ejemplo que les puse de si yo vendía en un bazar, tenía una pequeña tienda y a la vez prestaba servicios profesionales. Tenemos para el cálculo del impuesto a la renta la tabla progresiva, que como podemos ver, pues tenemos tal cual la tabla del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues tenemos un impuesto a la fracción básica que va desde 60 a partir del segundo renglón o el segundo rango, hasta 2.797,52 para aquellos contribuyentes que estén dentro de los 200.000 y 300.000 dólares. ¿Sí? Y un tipo marginal que va desde el 1% hasta el 2%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la fracción excedente? Entonces, como ustedes podrán ver ahí en esa tabla progresiva, aquellos contribuyentes RINPE catalogados como negocios populares, es decir, que tienen ventas inferiores a los 20.000 dólares, van a pagar única y exclusivamente la tarifa o un valor de 60 dólares. ¿Sí? Se entiende que estos 60 dólares para esta persona natural, porque recordemos que los negocios populares son exclusivamente para personas naturales, entonces esta persona natural va a pagar este valor por concepto de impuesto a la renta y el IVA. Se entiende de que ese es la contribución, por darle algún término, o el pago que tiene que realizar por concepto de IVA y retención e impuesto a la renta, perdón. No se incluirán los ingresos que correspondan a actividades excluyentes del RINPE, que es lo que acabamos de comentar, así como aquellas que provengan de premios de loterías, rifas, apuestas, herencias, legados y donaciones. Pues bueno, esos quienes perciban ingresos por este tipo de conceptos tienen una manera de tributar diferente, ingresos por regalías, pensiones jubilares y otros diferentes de las actividades acogidas a este régimen. Los ingresos no incluidos, es decir, los excluyentes, deberán de ser objeto de declaración y liquidación y pago del impuesto a la renta de acuerdo al régimen general. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos actividades, nuevamente al caso que les puse hace un momento, pues
con una actividad tributo como régimen RIMPE y con mi otra actividad tributo como régimen general. En caso de que un contribuyente RIMPE superar el límite superior, que son los $300,000, el excedente será pagado aplicando el tipo marginal del último rango. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que durante el ejercicio fiscal 2022 formo parte de este régimen y resulta que en lugar de llegar a los $300,000, pues tuve un año excelente y terminé teniendo pues $400,000, ¿sí? de utilidad, ¿sí? De renta, sobre la cual, $400,000 sobre el tema de las ventas, ¿verdad? Entonces, porque el impuesto a la renta para el caso del contribuyente RICE se paga en función de los ingresos brutos. ¿Ok? Entonces digamos que tuvimos ingresos por encima de los 300,000, digamos 350,000. Entonces lo que me dice es que sobre esa diferencia, sobre esos 50,000 adicionales, pues voy a aplicar también el último rango, que es el 2%, que lo podemos ver en este momento ahí en la tabla que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere esta parte, al decir que el excedente será pagado aplicando el tipo marginal del último rango, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que obviamente, pues como ya dejé de cumplir una condición, es decir, ya mis ventas en el ejercicio fiscal 2022 superaron los $300,000, es decir, estuve por encima del umbral, pues ya para el ejercicio fiscal 2023 ya no voy a formar parte del régimen RIMPE, sino que ya voy a pasar al régimen ordinario, también conocido como régimen general, ¿sí? Entonces, pues en el 2023 voy a tener que pagar mi impuesto a la renta y cumplir los deberes formales quienes estén sometidos al régimen general. ¿Ok? ¿Cuándo deben de declarar el impuesto a la renta los contribuyentes que se someten al régimen RIMPE? Pues bueno, aquellos contribuyentes que están dentro de este régimen deberán de pagar su impuesto a la renta de forma anual. Recordemos que esto va a ser exclusivamente para aquellos contribuyentes que no son negocios populares, porque el negocio popular no va a declarar ni mensual, ni anual, ni semestralmente IVA, ni tampoco va a declarar anualmente su impuesto a la renta, sino va a ser exclusivamente para aquellos contribuyentes no negocios populares, ¿sí? Y aquí me explica cómo debería yo de calcular y de declarar mi impuesto a la renta. Y establece que el impuesto calculado, es decir, calculado al aplicar la tabla progresiva, se sumará al impuesto a la renta del régimen general que genere los ingresos de otras actividades o actividades excluyentes, y a ellos se van a restar las retenciones en la fuente que lo hubiesen efectuado en el mismo periodo, así como el crédito tributario de impuesto a la renta al que tenga derecho, ¿sí? Aquí estamos reforzando algo que lo establece también la Ley de Régimen Tributario Interno, que hoy por hoy en Ecuador se tributa en base a la renta global. Entonces vamos a tomar mi impuesto calculado como RIMPE y lo voy a sumar a mi impuesto calculado al régimen general. Voy a sumar ambos y obviamente voy a restar mi crédito tributario o las retenciones que me aplicaron durante el referido ejercicio fiscal, ¿sí? Este resultado va a ser declarado y pagado hasta el mes de marzo, juntamente con la declaración del impuesto a la renta del régimen general. En caso de que se susciten o se cese la actividad antes de la culminación del ejercicio fiscal, se deberá de presentar, al igual que el régimen general, una declaración de impuesto a la renta anticipada, ¿sí? Retenciones en la fuente de impuesto a la renta y crédito tributario, pues bueno, en efecto, de igual forma como sucede con el régimen general, como sucedía también con el régimen impositivo para microempresas, también si tengo retenciones pagadas en exceso, pues puedo tener un crédito tributario, ¿sí? Primeramente, lo que establece es que los contribuyentes RIMPE no serán agentes de retención de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 92 del reglamento, cuando corresponda, ¿sí? Entonces, entre esos, numeral 2 está, si estamos dentro del catastro de agentes de retención, si cumplimos con otra condición al ser
por ejemplo, al tema de distribución de dividendos o en su efecto si soy un empleador, acuérdense que el empleador también es un agente de retención. Entonces, pues bueno, si cumplo ciertas condiciones ya establecidas por ley, voy a ser un agente de retención, pero generalmente si no estoy enmarcado dentro de lo que establece el artículo 92 del reglamento, pues no voy a tener que ser o no voy a ser agente de retención de impuesto a la renta. ¿Sí? De igual forma, los negocios populares en ningún caso van a actuar como agentes de retención. ¿Sí? Cualquier persona natural que se someta y esté sujeto al catalogado como negocio popular no va a ser agente de retención. Y las retenciones en la fuente van a ser declaradas y pagadas de manera semestral en los plazos previstos para la declaración y pago del IVA. Es decir, que se entiende que al hacer el formulario 103, pues lo voy a declarar semestralmente, tal como lo establece aquí la norma. Las retenciones en la fuente que se practiquen a contribuyentes RIMPE y que sean correspondientes o no a los ingresos objeto de este impuesto, constituyen crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Volviendo al ejemplo que les cité hace un momento, si yo también me dedico a la actividad de prestación de servicios profesionales, es una actividad que no es sujeta o no es un ingreso objeto de este régimen, pues bueno, el crédito tributario o las retenciones que me apliquen me van a dar derecho también al crédito tributario, tal como se ha venido manejando hasta el día de hoy. En caso de que estos créditos tributarios sean mayores al impuesto causado o no existe impuesto causado, pues bueno, se podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o en su defecto utilizarlo directamente como crédito tributario en los ejercicios impositivos posteriores. Es decir, no voy a perder yo esos valores pagados en exceso, sino pues los voy a poder utilizar como a mí como contribuyente mejor me convenga. Los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta, a fines del año anterior, se emitió una resolución, la 2160, que reformó la resolución 14787, que es la famosa resolución donde están establecidos todos los porcentajes de retención en la fuente que se deben de aplicar, dependiendo el tipo de actividad que desarrolle, en este caso a quien se le paga o se le acredita en cuenta. Y con respecto a esta reforma, se estableció que aquellas adquisiciones de bienes y servicios que se le realicen a contribuyentes catalogados como negocios populares, se le deberá de aplicar el 0% de retención en la fuente. Sin embargo, para aquellos que sean contribuyentes no negocios populares, contribuyentes emprendedores, por la adquisición de bienes y servicios se les deberá de aplicar el 1% de retención en la fuente. Recordemos que a diferencia con el régimen impositivo para microempresas era el 1.75, pues bueno, hoy por hoy se le va a tener que aplicar el 1% de retención en la fuente y ya está, inclusive la administración tributaria se ha pronunciado con relación al casillero que va a ser considerado dentro del casillero 343, ¿sí? Entonces, si hoy por hoy nosotros le hacemos algún tipo de compra a un contribuyente RIMPE no negocio popular, pues le vamos a retener el 1% en fuente y obviamente va a ser el 30 o el 70% del IVA, dependiendo de si es que son bienes lo que estoy comprando, el 30%, o si son servicios, el 70% del IVA. Y para aquellos contribuyentes negocios populares, si somos nosotros, estamos obligados a emitir comprobantes electrónicos, o documentos electrónicos, pues vamos a tener que, en calidad informativa, realizarle el 0% de retención en la fuente y aplicar el código 332. ¿Cuándo se debe declarar el IVA? El contribuyente catalogado como RIMPE, pues bueno, los contribuyentes que se han incorporado a este régimen deberán de presentar las declaraciones de forma semestral y acumulada por todas aquellas transacciones generadas y acogidas o no a este régimen. Y esto va a ir en función del 9º dígito del RUC. El primer semestre, pues bueno, que es de enero a junio, pues las declaraciones se van a presentar en el mes de julio y van a ir, la fecha va a ir en función del 9º dígito del RUC. Para el caso del segundo semestre, que se comprende julio a diciembre, van a tener que presentar su declaración del IVA
en el mes de enero del ejercicio fiscal siguiente, y también la fecha va a depender del 9º dígito del RUC. Los contribuyentes RIMPE deberán declarar y pagar el impuesto atribuible a las ventas en las que se haya concedido plazo de un mes o más para el pago en la declaración. Pero ella me dijo, Ok, muchísimas gracias por silenciar. Lo van a tener que declarar en el periodo correspondiente al que se produjeron dichas ventas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Pues bueno, si ustedes recuerdan, si uno se somete o uno está dentro del régimen general, tiene la posibilidad de declarar el IVA, producto de las ventas a crédito, en el mes siguiente, ¿sí? Resulta que en este caso, si nosotros nos sometemos al régimen RIMPE y me toca declarar semestralmente, yo no puedo, por ejemplo, en la declaración semestral del segundo semestre, que me toca declarar en el mes de enero del ejercicio fiscal posterior, no voy a poder poner ese IVA o esa venta como una venta a crédito y pues diferir el IVA, sino voy a tener que declararlo sí o sí dentro de el semestre en el cual realicé la actividad comercial, independientemente que haya o no haya dado crédito, ¿sí? Entonces, a esto se refiere esta parte de la norma. También el contribuyente que está sometido a este régimen podrá presentar declaraciones mensuales si es que así lo requiere, ¿sí? Entonces, puede ser esto de aquí opcional. Yo, si soy un régimen RIMPE, no negocio popular, obviamente, pues puedo presentar mis declaraciones de forma semestral o en su defecto lo puedo presentar de forma mensual. Los contribuyentes considerados para un ejercicio fiscal como negocios populares no tendrán la obligación, como ya lo comentamos, de presentar la declaración y pagar el IVA generado en las operaciones gravadas con este impuesto. ¿Cuáles son las normas de aplicación para emprendedores y negocios populares? Pues bueno, dentro de lo que establece la normativa está que aquellos contribuyentes que se sujetan a este tipo de régimen podrán seguir utilizando sus comprobantes de venta y documentos autorizados hasta la fecha de vigencia de los mismos, debiendo registrar en tales documentos de forma manual, mediante un sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda contribuyente régimen RIMPE. Es decir, hoy por hoy, si no soy un negocio popular, si no soy un régimen emprendedor, RIMPE emprendedor, pues puedo seguir utilizando mis comprobantes de venta y únicamente pues ponerle un sello o en su defecto escribirle lo que es la leyenda contribuyente RIMPE, hasta que caduque la vigencia de estos documentos, ¿sí? Los contribuyentes sujetos al RIMPE que no sean negocios populares emitan comprobantes de ventas electrónicos deberán de incluir la leyenda contribuyente régimen RIMPE en el campo de información adicional. Bueno, eso es todo lo que podemos por lo pronto revisar y abordar. Y considero que es lo más importante. Hemos tratado de hacer una especie de cápsula poniendo la parte de la normativa que más resulta llamativa, importante para todos ustedes. De igual forma, si es que tienen algún tipo de consulta, veo ahí en el chat, Mónica, que hay algunas personas que nos han hecho consultas, así que con muchísimo gusto puedo irlas absolviendo. Sí, muchísimas gracias, Jorge Luis, por esta excelente charla. Creo que ha sido súper explicativa. Tengo la consulta de Caterine Reyes, que nos dice si la empresa tiene varias actividades, pertenece a RIMPE por las actividades que corresponden a este régimen y régimen general para las demás actividades. Es correcto, es correcto. Es decir, hay que evaluar, hay que revisar si es que alguna de las actividades que desarrolla el contribuyente, ya sea persona natural o en su defecto sociedad, están dentro de las actividades excluyentes. Entonces, pues bueno, sí, voy a tributar bajo el régimen general,
en aquellas excluyentes y voy a tributar bajo el régimen RIMPE en aquellas actividades a las cuales me pueda yo someter como tal. Listo, gracias. Tenemos la mano levantada de Norma Isabel. Por favor, Norma, puede activar su micrófono. Muy buenas noches. Por hacerle una consulta y agradecerle de paso por la excelente explicación que ha dado el ingeniero. Mi consulta es la siguiente. Tengo el caso de un contribuyente que tiene dos actividades que son del giro agropecuario y una que pertenecía a servicios diversos, pero la misma que fue eliminada el día de ayer. En ese caso, ¿cómo haría yo para pagar como negocio popular por servicios diversos si ya esa actividad fue eliminada y solamente se queda con actividades de servicio, con actividades del giro agropecuario? ¿Debería de pagar solo por giro agropecuario para el año que viene en renta o también por enero y parte de estos días de febrero por la actividad de servicios diversos, o como ya es eliminada ya no tendría que hacer el pago de esa actividad? Gracias. Ok, Norma, muy interesante la pregunta. Y bueno, a ver, aquí lo que tendría que ver usted es si durante el mes de enero desarrolló actividad que se somete al régimen RIMPE, pues por supuesto lo lógico sería que al momento de preparar su declaración de impuesto a la renta, por lo menos ese mes y ese tipo de ingreso lo someta a imposición bajo el régimen RIMPE, ¿sí? Muy independiente que se haya eliminado, porque puede ser de que usted desarrolló la actividad y la eliminó después de 3, 4 meses, sin embargo desarrolló este tipo de actividad, entonces pues sí debería de tributar esos ingresos como el régimen RIMPE y tributar las otras rentas como régimen agropecuario. Ingeniero, disculpe, nuevamente le interrumpo y disculpe. En el caso, pero él no, o sea, al momento que le han abierto el RUC el año pasado en julio, allí él pidió, o sea, que le den abriendo el RUC. Como son personas que desconocen de las actividades, él solamente se dedica a la actividad agropecuaria, pero le han incluido una de servicios diversos. Entonces, por eso se procedió a eliminarle servicios diversos, porque él no tiene, o sea, no ha hecho nada por los servicios diversos, solamente las actividades de cultivo de cacao y otras más que tiene, pero por actividad agropecuaria. Perfecto. Listo, Norma. Entonces, si no ha desarrollado ningún tipo de actividad adicional a la actividad agropecuaria, pues simplemente deberá de tributar por la actividad agropecuaria. Por la otra actividad que por error, entiendo, la abrieron, pues no deberá de tributar o no deberá presentar declaración de impuesto a la renta sobre este tipo de régimen simplificado. Gracias, Jorge. Tenemos una consulta de Alexandra. Si un contribuyente que presta servicios de asesoría no tiene título, ¿está dentro del régimen RIMPE? A ver, si una persona no tiene título, a ver, pero está igual prestando servicio profesional. A ver, esta parte es muy... Servicios de asesoría, sí. Ok, pero igual no tiene un título profesional. Esa es la pregunta, ¿verdad? No, no tiene. Ok. Se entiende que si no tienes un título profesional, ¿verdad? Tú estás haciendo únicamente una prestación de servicios. Entonces, este servicio profesional como tal no es un honorario profesional, sino es un servicio normal. Entonces, no debería de formar parte de la actividad excluyente, sino tendría que ser una actividad RIMPE. Listo, perfecto. Tenemos una consulta de Anabel. Un entrenador con título de tercer nivel se consideraría que presta servicios profesionales, pero está constando en el catastro como RIMPE, negocio popular. En ese caso, ¿sería opcional acogerse al RIMPE? No. El tema del RIMPE no es opcional. En este caso, como lo comentamos hace un momento, el catastro es exclusivamente referencial, ¿sí? Es decir, habría que analizar o determinar si en efecto este entrenador que tiene título de tercer nivel, primero, si me va a prestar un servicio que está relacionado exclusivamente con su título profesional, pues bueno, en ese caso es un servicio profesional como tal, entonces no estaría esa actividad dentro del régimen RIMPE.
pero puede ser de que el entrenador, aparte de tener o prestar este tipo de servicio, también hace otro tipo de actividad que no es excluyente y que en efecto está considerada dentro del régimen RIMPE. Entonces, podría también prestarme este tipo de servicio o venderme algún tipo de bien considerado dentro del régimen RIMPE. Ok, listo. Tenemos también una consulta de si los artesanos son considerados directamente RIMPE, negocio popular. Sí, si cumplen las condiciones, pues sí, tanto los artesanos como los emprendedores son considerados contribuyentes RIMPE, correcto. Siempre y cuando cumplan las condiciones, ¿verdad? Porque puede ser que sea un artesano y que facture por encima de los $300.000, pues ahí no vas a ser considerado ya un RIMPE. Máster, disculpe que lo interrumpa. Me quedó una inquietud acorde a lo que dijeron sobre una prestación de servicios. Yo tengo ciertas vendedoras, impulsadoras que me envían facturas, pero estas de aquí también lo hacen como prestación de servicios. ¿Ellas también entrarían en la calificación de negocio popular? Porque en este caso estarían utilizando su intelecto. Ya, a ver, mi criterio y mi postura en esto de aquí es que la norma es clara en ese sentido. Si me están prestando un servicio profesional, entiéndase que un servicio profesional va atado exclusivamente al título profesional, entonces esa actividad es una actividad excluyente que no puede formar parte del RIMPE. En el caso, por ejemplo, de las impulsadoras, ¿verdad? Ellas, ¿qué actividad en sí están desarrollando? Porque aquí ha venido ¿Ellas qué actividad están desarrollando? Pues bueno, es una actividad, me imagino, de vendedora, ¿sí? Entonces están prestando un servicio, en este caso que no es un servicio profesional. Entonces, dependiendo de los montos que ellas de ingresos tengan, pues podrían ser o negocio popular o podrían ser un contribuyente RIMPE emprendedor, ¿sí? Pero en este caso no sería un servicio profesional. Ya, Gracias, pero Jorge. en este caso específico las facturas serían de $300, $500 Ok, pero mensual. igual, sí. De todas formas, Bárbara, haciendo el ejercicio matemático, si multiplicamos 300 por 2, estamos hablando de 3.600 más o menos al año, es decir, ellas no llegarían o sobrepasarían los $20.000, entonces pues deberían de ser un contribuyente de negocio popular. Correcto, un negocio popular. Ok, gracias. Jorge, tengo otra consulta de Silvia. Si mis ingresos de venta de repuestos es menos de 20.000 y me han colocado en negocio popular que me indican que ahora debo tener nota de venta, ¿puedo acercarme al SRI para que autorice hacer facturas, ya que le vendo a empresas que me piden facturar por sus gastos deducibles? Ya, a ver, sobre el tema de la deducibilidad del gasto, lo vimos, la nota de venta es un comprobante válido, autorizado, inclusive está en el reglamento de comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios, y siempre y cuando la nota de venta tenga o conste el usuario con su número de RUC, pues va a ser un gasto, va a ser un documento que nos va a poder sustentar costos y gastos. Entonces, en ese sentido, su cliente va a poder hacer uso de la nota de venta y le va a poder servir para sustentar el costo y el gasto, ¿sí? Entonces, el SRI, si usted se acerca, lo que le va a decir es que lamentablemente usted es una persona catalogada como negocio popular y de acuerdo a la norma, hoy por hoy, usted debe de emitir una nota de venta. En caso de que su cliente desee no tanto deducir costos y gastos, probablemente va por el tema de querer deducir o querer tener un crédito tributario de IVA, es decir, poder tener un IVA para poder compensar sus ventas. Probablemente si ese es el caso, lo que su cliente va a tener que hacer, y tal como lo vimos hace un momento, Silvia me parece, va a tener que emitir una liquidación de compra segregando el IVA y reteniendo el 100%. Pero de ahí la nota de venta, siempre y cuando no esté a nombre de un consumidor final, es un documento válido que me permite sustentar costos y gastos. En esta línea, en esa misma línea va la pregunta de Evelyn, que dice, en caso de tener actividades que se acojan y actividades que no, ¿puedo sacar notas de ventas para las actividades del régimen y el talonario de facturas para las actividades excluyentes?
Por supuesto, por supuesto. Vimos también en una de las láminas que si eras un negocio popular que debes de emitir nota de venta siempre y cuando estés dentro de este régimen y prestas algún tipo de servicio o desarrollas algún tipo de actividad excluyente al régimen, es decir, que no está incluida, pues obviamente vas a tener que emitir una factura. Entonces sí, vas a tener que tener o deberías tener dos blogs, un blog de nota de venta para poder facturar el servicio o vender el bien que se somete al RIMPE y tener unas facturas para poder igual vender el bien o prestar el servicio que se somete al régimen general. Perfecto, gracias. Tenemos otra consulta de Evelyn. Una sociedad pertenece al régimen general, pero a partir del mes de enero del 2022, al revisar el RUC, ya no es agente de retención. Es decir, ya no declara el formulario de retenciones. Los comprobantes de retención los anulo. Claro, es una opción, sí, puede dar de baja, debería darle de baja a aquellos comprobantes de retención. Entiendo que los comprobantes de retención son físicos, entonces si ya no es agente de retención, se entiende que no estás en el catastro de agentes de retención. Me imagino que también ese tiene que ser el motivo. Entonces, deberías darle de baja a esos comprobantes de retención que ya no vas a utilizar. Aunque probablemente por ahí puede existir algún tipo de operación al cual sí o sí vas a tener que emitirle un comprobante de retención. Ejemplo, si le vas a comprar de pronto o se vas a emitir una liquidación de compra y vas a tener que retener IVA y retener fuente, pues vas a necesitar algún comprobante de retención. Entonces, lo más apropiado sería que por lo menos deje un blog sin anular y el resto sí los dé de baja. Ok, listo. Tenemos los contribuyentes que pertenecen al RIMPE, negocios populares, no declaran IVA. ¿Es correcto? Es correcto. No, Ok. no deben de presentar declaración de IVA ni impuesto a la renta tampoco. Perfecto. En el caso de suspensión de actividades, se deberá pagar de forma anticipada, considerando el pago fijo de los $60 en caso de los negocios populares, aunque no se hayan generado actividades. Es correcto. Perfecto. Tenemos a Cecilia Carriel. Los negocios populares pagan solamente $60 en el mes de enero del siguiente año, pero deben igualmente realizar una declaración del impuesto a la renta en el formulario para personas naturales. Bueno, sobre eso de ahí todavía la administración no ha sacado ningún tipo de pronunciamiento, no hay una resolución. Entendería que no, entendería que debería de pagar únicamente los $60, pero igual hay que esperar que la administración se pronuncie, porque al final de cuentas termina siendo un valor que estás pagando, pero entendería que no. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Méndez del Peso. Si soy un agente de seguro sin relación de dependencia y no supero los 300,000, ¿estoy obligado a estar en el RIMPE? Negativo. Vimos que una de las actividades excluyentes era si estabas en el sector de seguros. Entonces, si eres un agente de seguro, así vendas menos de 300,000 o así vendas más de 300,000, igual debes de someterte al régimen general. ¿Por qué? Porque es una de las actividades excluyentes, el sector de seguros. ¿Hay topes en los montos al momento de emitir la nota de venta? Pregunta Cecilia. No. Hoy por hoy no existen los montos, igual a diferencia de cuando estaba el RICE. En el RICE sí había unos montos establecidos, pero hoy por hoy, al menos hasta hoy 9 de febrero, la administración no se ha pronunciado en ese sentido y no ha emitido alguna resolución si es que existen o no existen montos para la emisión de notas de venta. Pero hoy por hoy no hay. Vamos contestando las dos últimas preguntas, si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Tenemos a Ana. ¿Los comisionistas están dentro de los negocios populares o son excluyentes? Los comisionistas sí son excluyentes. Ok. ¿Un local comercial puede ser catalogado RIMPE y agente de retención? Por supuesto, sí, porque puede ser, por ejemplo, bueno, en este caso no es que se cataloga al local comercial, se cataloga al sujeto pasivo, que puede ser persona natural
o puede ser una sociedad, ¿sí? Entonces, si desarrolla la actividad en un local comercial, entiéndase una persona natural, y si esa persona natural, ejemplo, vende menos de 20.000 y es un contribuyente catalogado de negocio popular, pues no va a ser agente de retención. Pero si es una persona no negocio popular, sí podría ser agente de retención, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del catastro de agentes de retención. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Payo. En el caso de un comisionista que está en negocio popular que me emita una nota de venta sin IVA, para sustentar crédito tributario tengo que emitir una liquidación de compra, tengo que retener el 8% y 100%, tengo que pagar el proveedor menos 8% flete. Ok, Creo que esa sí, es la sí. pregunta. Claro, a ver, la norma establece que si le compramos a un contribuyente, persona natural, catalogado como negocio popular, y me emite una nota de venta, si quiero hacer uso de ese crédito tributario, pues debería obviamente hacer una liquidación de compra y retenerle el IVA. Perfecto. Un maestro de construcción con calificación artesanal que no supere el monto RIMPE, automáticamente es RIMPE. ¿Me repite la pregunta, Mónica? Un maestro de construcción con calificación artesanal que no supera el monto RIMPE, automáticamente es RIMPE. Que no supera el monto RIMPE automáticamente, sí, por supuesto. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿es obligación del cliente verificar si el proveedor es RIMPE, negocio popular o RIMPE emprendedor? Correcto. Es responsabilidad del contribuyente. ¿Sí? Por eso es que al inicio de mi charla les comentaba de que había mucha confusión, porque muchas personas, muchos colegas, muchos asistentes de la parte contable se referían exclusivamente a lo que decía el famoso catastro, ¿okay? Pero no basta con que esté en el catastro, porque tal como lo vimos, la norma me señala que el catastro es únicamente referencial. Entonces, la obligación es tanto del contribuyente RIMPE informar, digámoslo así, en su comprobante de venta, ya sea nota de venta o en su defecto factura, que es un contribuyente sujeto a este tipo de régimen, y también nosotros deberíamos de, usando las plataformas que tiene la administración tributaria, determinar y ver si es que este contribuyente es RIMPE o no es RIMPE, pero es exclusiva responsabilidad de, en este caso, el contribuyente. Perfecto. Tengo la mano levantada de Katiuska Torres, con ella cerramos. Por favor, ¿puede activar su micrófono? Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, tenía una consulta con respecto al tema de los sellos que me dicen que tengo que poner en la factura. ¿Qué pasa si un proveedor me entrega una factura? Yo ya lo consulto en la página y veo que es RIMPE, sea negocio popular o emprendedor, pero él no me ha colocado el sello en la factura. ¿Yo se la puedo recibir o voy a tener algún problema? La verdad que se la podría recibir. Sí, Okay. sí, se la podría recibir. Al final de cuentas, eso simplemente es en calidad informativa. Sí, va a ser de alguna manera una falta reglamentaria, porque, en fin, el reglamento establece de que debería de contener esa leyenda. Correcto. En su caso, yo lo que haría es, como hoy por hoy todavía me permite que la leyenda se la ponga de forma manual, yo se la pondría manualmente con pluma. ¿Sí? Y de esa forma evito cualquier tipo de llamado de atención con la administración. Pero, ojo, es obligación. Sí, es obligación, por supuesto, es obligación. Ok, pero yo como contribuyente que recibo, no es necesario objetarle y se la puedo aceptar, si me la pone a mano. No había escuchado en realidad el tema de mano. Claro. De hecho, en la resolución es muy clara y dice que lo puede poner manual, con sello, y otro, no recuerdo en este momento. Ya, y otra cosita, ¿y qué pasa si yo, hasta el año pasado, yo era contribuyente RICE, pero esta vez ni en el catastro y al consultar en el RUC, yo consulto y ese proveedor
ya no dice que no está incluido en el RIMPE, no me aparece como RIMPE, pasaría a ser en general. Ya, a ver, todos los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del 2021 eran RIM o eran RICE, RIM, automáticamente... RIM, perdón, yo quise decir RIM, empresa. Ok, automáticamente pasaron al régimen RIMPE. ¿Sí? Entonces, partamos por ahí. Sí, perdón que le interrumpa, aunque al consultar, porque sí tengo el caso de un proveedor que me envió una captura de la consulta que hizo de su RUC y que le dice, usted no es contribuyente RIMPE. Pero hasta el año... Se desactivó el micrófono. Hola. Okay. Sí, se le desactivó el micrófono, no le escuché la última parte. Sí. Ya no me escuchó, perdón. Decía, ¿qué pasa si tengo un proveedor, verdad? Que hasta el año pasado era contribuyente RIM, ¿ya? Tengo el caso de alguien que era así, que yo tenía, pues me facturaba habitualmente, y él era microempresa, y este año yo le dije, bueno, tendría que colocarme el sellito porque yo entiendo que usted ahora ya pasa a ser parte del RIMPE, entonces, pero me saca una consulta que hace de su ruta en la página del SRI, y le dice, usted no es contribuyente RIMPE. Pero yo también tenía entendido esto, de que automáticamente los RICE y los RIM pasaban a ser RIMPE. Claro, y también siempre y cuando cumpla la condición. De pronto puede suceder, puede haber pasado que al 31 de diciembre del 2021 ya este contribuyente que era RIM superó los $300.000 en ingresos, entonces ya no va a formar parte del régimen RIMPE, ¿sí? Y si de pronto no está dentro del catastro, que ojo, el catastro es referencial, y si adicionalmente usted tiene la captura de pantalla o tiene el RUC donde le señala que no es régimen RIMPE, y obviamente tampoco, el RIM ya no existe, sino ha de ser un régimen general, va a ser para usted va a ser una prueba, una evidencia para poder aplicarle igual la retención en la fuente como régimen general. ¿Sí? Entonces, si mañana la administración tributaria llegase a observarle la retención aplicada a ese proveedor, usted pues va a poder demostrarlo al mostrarle la copia del RUC donde señala claramente que ese contribuyente no es RIMPE. Y por eso le hizo el 8% de retención, el 10%, no sé el porcentaje que le haya aplicado. Jorge, muchas gracias. Y por último, ahora sí cerramos. Dice, los contribuyentes RIMPE están obligados a aclarar ICE semestral o mensual. Los contribuyentes RIMPE ICE semestral. ICE semestral. Perfecto. Correcto. Creo que tratamos de contestar todas las consultas que nos hicieron los participantes. Quiero invitarles a que prendan un momento sus cámaras. Vamos a tomar una foto. Si puedes, Jorge, dejar de compartir un ratito para poder tomar una foto. Para los que me preguntaron sobre las diapositivas, esta va a ser enviada a sus correos, junto con el link del video que va a ser subido a la plataforma de YouTube para que ustedes también lo puedan volver a ver. Eso ahí los veo. Ya, voy a hacer 2 capturas porque tengo 2 pantallas. Así que ahí los veo muy bien a todos, guapos. Sonrían, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Denme un ratito, voy a tomar otra foto, por favor. Esto va a ser publicado en las redes sociales, así que les invito a que nos sigan, @lacapic. Vamos a tomar otra foto más. A ver, por favor, sonrían. Listo. 1, 2 y 3. Perfecto. Hemos tenido casa llena hoy día, qué chévere. Sí, gracias a todos por su asistencia, por su participación, y los invitamos a que sigan asistiendo a nuestras charlas y talleres. Jorge, para que pueda cerrar. Bueno, nada más agradecerles a todos ustedes por su participación.
En nombre de todos quienes formamos Ugarte Quiñones Asociados, ha sido un verdadero placer poder contar con este equipo, este grupo tan diverso. Y como le dije al inicio de la charla, siempre va a ser un placer para nosotros poder aportar un granito de arena para esta bella profesión. Y pues bueno, espero verlos pronto en otro webinar que estoy seguro vamos a editar. Eso, muchísimas gracias, que tengan excelente noche, cuídense mucho. Gracias a todos. Muchas Muy buenas gracias. noches. Ok, pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.